Muy bien, esta es la primera sesión de aprendizaje de Física 1 en el que iniciaremos con análisis dimensional. Muy bien, para empezar con el análisis dimensional debemos entender qué son las magnitudes. Las magnitudes son todas aquellas propiedades de la materia que se pueden medir, como por ejemplo la intensidad de corriente. Lo tenemos aquí, justo aquí, intensidad de corriente. Su unidad de medida son los amperios y se representa con una A. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 magnitudes fundamentales. Así como hay fundamentales, también hay magnitudes derivadas. Las derivadas son las que resultan de la combinación entre sí mismas o entre varias magnitudes. Como por ejemplo el área. Todos conocemos el área. ¿Cómo se halla el área? Se halla lado por lado, ¿verdad? En un cuadrado. Muy bien. Entonces el área es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque es 2 veces la longitud. Es m al cuadrado. Es por eso que es derivada. Como las fundamentales no derivan de nadie más. Son propias, son únicas. Muy bien. Tenemos a la longitud, que su unidad de medida, todos lo conocemos, es el metro. Representado con una m. Segundo, está el tiempo. El tiempo. Todos conocemos el tiempo. Tiempo de clima, ¿no? Tiempo, me refiero a segundos, minutos, horas. Se representa con una S, símbolo. Su masa, masa, con kilogramos, representado con una K y una G minúscula. G minúscula, se debe confundir. Temperatura. Muy bien, esta parte sí, aclaro. Hay 3 tipos de temperatura. Unidades de medida, me refiero. Celsius, Kelvin, que lo estamos viendo aquí, y otra es la Fahrenheit, que es más común en Estados Unidos y se usa en cocina mayormente. Pero en la aplicación de ciencias naturales se usa más lo que es Kelvin y se representa con una K. Diferenciar de K y la G, no se vayan a confundir. Bueno, siguiente, la intensidad de corriente, que son los amperios, representado con una A. A de avioncito. ¿Qué es la intensidad de corriente? Pues la intensidad de corriente, la electricidad, todos los transferencia de energía. Muy bien. Y luego está la cantidad de sustancia, que es en moles, mayormente se usa en química. En física no lo vamos a ver tanto. En química sí. Su unidad de medida son el mol. Su símbolo es mol también, pero en minúscula. Todo minúscula, se debe respetar eso, el símbolo. Bien, siguiente es la intensidad luminosa, que yo al principio la confundí con los lúmenes, pero no es así. Su unidad de medida es la candela y se representa como los discos, con un CD. Ajá, los discos, esos son los CD. Acuérdate de los discos y ya está. Bien. Estas son las magnitudes, aquí lo voy a escribir, fundamentales. Fundamentales. Son las magnitudes fundamentales, que nos van a servir mucho en esto que es análisis dimensional. Son fundamentales, no confundirse con las derivadas. Muy bien, ahora sí pasaremos a ver las derivadas. Muy bien, a continuación tenemos las magnitudes derivadas. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Como su mismo nombre lo dice, derivan. ¿De qué derivan? Pues de las magnitudes esenciales que sirven de base para generar estas magnitudes derivadas. Ya habíamos visto antes que las magnitudes fundamentales, esenciales o de base nos van a servir para formar estas magnitudes derivadas. Como aquí podemos ver el área. El área, como bien sabemos, es metros al cuadrado. En un rectángulo o en un cuadrado, la fórmula es lado al cuadrado, lado por lado. Eso nos han enseñado. El área, metros al cuadrado. Y ahí podemos ver que es derivada. Vemos que deriva, aquí deriva de
de una magnitud fundamental, que viene siendo la longitud. Luego está el volumen, que es otra derivada de las fundamentales, que viene siendo de la longitud. Se deriva de la longitud, metros al cubo. Luego está la densidad, que su unidad de medida es kilogramos por metro cúbico. Aquí están los kilogramos, que es unidad de medida de masa. Y el metro cúbico, que viene siendo otra vez una derivada, es 3 veces la longitud. Luego está la velocidad muy usada por los autos. Y también se va a usar mucho en lo que es MRU en física, en temas siguientes. Se va a usar mucho eso. Muy bien, ahí está la velocidad. Se miden metros por segundo. En este caso, el por no es multiplicación, sino división. Sí, se divide. Luego está la aceleración, que no es más que metros por segundo al cuadrado. Luego está la fuerza. La fuerza se mide en Newton. Aquí está el Newton. Y el trabajo y la energía tienen una misma unidad de medida. Son el Joule, otra vez el Joule. Su símbolo se representa con la letra J, como se puede observar aquí. Se representan con lo mismo porque tienen un análisis dimensional similar. Muy bien. Y la presión se hace en pascales. Los pascales, su símbolo es una P y una A chiquita. Los pascales lo vamos a ver mucho en lo que es hidrostática y principio de Arquímedes, todo lo que tenga que ver con fluidos. Bien, luego está la potencia, que se mide en unidad de medida, son los watts. Se representa con una W mayúscula. Luego está cantidad de carga, que se presenta, que su unidad de medida es en coulomb. Su símbolo es una C. Estas no son las únicas unidades o magnitudes derivadas que hay. Hay un montón. Aquí estoy señalando solamente algunas de las que hay. Por ejemplo, ahí hay otra que es la velocidad angular. Velocidad angular. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. Aquí. A ver, vamos a hacer un apartado. Radianes por segundo. Muy bien. Y así, la velocidad angular es en radianes por segundo. Y la frecuencia se mide 1 por el periodo. ¿El periodo de qué? El periodo de tiempo. Viene siendo la frecuencia, así que si en análisis dimensional le dicen frecuencia, es 1 sobre el tiempo. 1 por tiempo. Esa es la frecuencia. Muy bien. Esas son las magnitudes fundamentales y también las derivadas. Aquí estamos viendo las derivadas. Bien, esto mucho lo vamos a ver cuando nos dicen la velocidad de un auto. Por ejemplo, la velocidad de un auto será fundamental o es derivada. La velocidad en este caso es una unidad derivada, es un elemento derivado. Que aquí lo estamos viendo, mira, la velocidad, metros por segundo. También la aceleración, cuando un auto acelera. La aceleración, eso lo vamos a ver en mRV, el variado. En cambio, la velocidad se va a ver en MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, sin variación de la velocidad. La velocidad es constante en todo momento. Muy bien, estas vienen siendo las magnitudes fundamentales que son base para generar estas que son las derivadas. Muy bien, entendido hasta aquí, pasemos al siguiente punto a aclarar sobre este tema, antes de pasar a los ejercicios. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos o casos donde nos podemos encontrar a estas magnitudes derivadas o fundamentales. Bien, en este caso tenemos aquí una esferita, una bolita,
que se está desplazando con cierta velocidad constante. Esa velocidad es una magnitud derivada. Miren, aquí podemos ver su unidad, su cantidad, cuánta cantidad hay. Y aquí estamos viendo su unidad de medida. Y esa flechita de ahí, muy importante, es la dirección hacia donde está yendo. Porque si esta flechita estuviera hacia el otro lado, sería otra la historia, se mueve para allá. Así que esta flechita, mucho ojo con esa flecha, va a ser muy importante, sobre todo en vectores. No ignorar a la flechita, no la ignores. El segundo caso, donde podemos ver, esta sí es una, bueno, podemos observar un muñequito ahí, está medio triste creo, así que corre y luego está feliz. Se desplaza hacia una dirección. Ustedes me dirán ya cuál es, izquierda o derecha. Bueno, desde mi punto de vista es a la izquierda. Siempre para orientarnos mejor vamos a tomar desde nuestra perspectiva cómo lo vemos. Esta es mi derecha, esta es mi izquierda, muy bien. Se mueve a la izquierda. En este caso lo que se está haciendo énfasis es el desplazamiento que hay. Muy bien. Hay un desplazamiento que yo le voy a poner como ejemplo, por ejemplo, desplazamiento, se va a desplazar 8 ¿qué? 8 metros, ¿eh? 8 metros hacia allá. Se está desplazando hacia la dirección izquierda. Muy importante la dirección, no ignorarla, no obviarla, es muy importante, sobre todo en magnitudes. Así que desde ahora, acostumbrarse a eso de las direcciones, hacia dónde va, si va para aquí, si va para allá, izquierda, derecha, abajo, arriba, muy importante. Segundo, este es, su valor numérico es 8. ¿Y su unidad de medida, 8 qué? Pues 8 metros. ¿Hacia qué dirección? Ya la vimos, hacia la izquierda. Bien, el tercer caso. Aquí tenemos a un muñequito que está empujando un bloque. En este caso, la magnitud, la que se pone énfasis, es la fuerza. Ya vimos la fuerza anteriormente, es una magnitud derivada. ¿Derivada de qué magnitudes fundamentales? La fuerza se calcula, es la masa por la aceleración de la gravedad. Esa es la fuerza. La masa por la aceleración de la gravedad. Sería kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Bien, aquí está la fuerza. Aquí está su valor numérico, que es 8. ¿8 qué? 8 newton. Newton es su unidad de medida. Todavía no está expresado en análisis dimensional. Todavía no estamos haciendo eso, solo estamos viendo las nociones previas para poder enfrentarnos a problemas de análisis dimensional. Y la dirección, izquierda o derecha. Izquierda. Y está empujando este bloque hacia la izquierda. Importante, muy importante. Prefijos para unidades del SIU. ¿Qué es SIU? Sistema Internacional de Unidades. Bien, aquí podemos ver que son de notación científica. Que más va a ser utilizado en esto de física, se utiliza bastante lo que es la notación científica. Entonces esto es muy importante. Lo vamos a ver más más que nada en lo que son pascales, en lo que viene siendo hidrostática y más otros temas como calor, también electrostática, temas más avanzados. La potencia, que viene siendo 10 a la menos 12. Su prefijo es pico. Su abreviatura se presenta como una P. La siguiente potencia es 10 a la menos 9. Que es más conocido de este, se lee como nano. Prefijo nano. Se presenta como una
n. La potencia, 10 a la menos 6. Prefijo micro, se representa con una U un poquito extraña. Micro se lee. Si ven este símbolo, significa micro. Y su potencia es 10 a la menos 6. Bien, luego está mili. Ese ya más conocido, sobre todo en agua, mililitros. ¿Bien? Eso es 10 a la menos 3. Se representa con una M también. Una M minúscula. Todo esto es en minúsculas, excepto estas dos últimas. Luego está centi. Ese también es conocido. Nuestra regla, la más común, la de la escuela, están ahí los centímetros. ¿Muy? Eso es 10 a la menos 2. Y en base a qué son estos, pues al término que viene siendo 0. Por ejemplo, los metros. Los metros está en su unidad normal de potencia. En cambio, si lo vamos a variar, si lo vamos a expresar en diferentes cantidades, por ejemplo, 10. ¿10 qué? 10 metros. Luego medimos aquí 0,001 metros. Para no hacer tantos ceros, esto se representa como 1 por 10 a la menos 3. ¿Menos 3 qué? Metros. 1 a la 10, 1 por 10 a la menos 3 metros. Que si vemos aquí son mili. Entonces, para escribir 10 a la menos 3, también podríamos hacer esto. Mira. Chao. Chao. Y escribimos 1. En milímetros. Milímetros. Y eso reemplaza al por 10 a la menos 3. Y así con cada uno. Si es que fuera micro, aquí micro. Si es que fuera nano, aquí pues nano. En vez de escribir 10 a la menos 9. Y así se simplifica más las operaciones matemáticas para eliminarlas, usarlas a nuestra conveniencia, no escribir tanto. Bien. Luego están lo que viene siendo el prefijo kilo. Kilo se expresa con 10 a la 3. Ya no es menos, es 10 al cubo ahora. 10 al cubo, ya no es menos. Ojito con eso. Se representa, o su abreviatura es una K mayúscula, minúscula, como guste, bueno, minúscula de preferencia. Luego está 10 a la 6, se representa con mega. Ese término más lo escuchan en el ciber, lo que viene siendo los megabytes, eso. Se representa con una M, esa es su abreviatura, M mayúscula. Luego están los giga, es 10 a la 9. Se representa con una G. Los más comunes, los más usados son nano, micro, mili, centi, kilo, tal vez mega. Pico también. Estas que te aprendas y ya está. Esas son para hacer conversiones de números y todas esas cosas. Bien, vamos al siguiente punto. Bien, algo importante también que vamos a ver es algunos factores de conversión. Por ejemplo, 1 centímetro equivale a, o es igual a, 10 a la menos 2 metros. Y sí, es correcto, representativamente son idénticos, son iguales. No tanto idénticos, mejor no uso este término. Es más, no nos compliquemos, digamos diciendo que es igual. Y 1 centímetro cúbico es igual a 10 a la menos 6 metros cúbicos. Siguiente, un kilogramo es igual a 10 a la 3, 10 al cubo, gramos. Un minuto, ese sí lo sabemos todos, es igual a 60 segundos. Un kilómetro es igual a 10 a la 3 al cubo, o sea, al cubo, metros. Y aquí, centímetros, un centímetro cuadrado es igual a 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y un litro es igual a
10 a la menos 3 metros cúbicos. Muy bien. El siguiente factor de algunas conversiones, pues, ¿no? Y 1 gramo es igual a 10 a la menos 3 kilogramos. 10 a la menos 3 kilogramos. El siguiente, 1 hora. Ese sí es conocido y muy usado. En análisis dimensional no tanto, pero en siguientes temas posteriores como MRU, MRUV variado o movimiento vertical de caída libre son más comunes estos tipos de usos. 3600 segundos, muy bien, entonces 1 hora equivale a 3600 segundos. No se olviden estos factores, no, sí pueden olvidarse, pero esta tablita sí no se olviden porque es muy importante. De aquí salen estos. También vemos en sentido común, la lógica, mira, pues 1 hora, 3600 segundos, ¿no? Y 1 gramo es igual a 10 a la menos 3 kilogramos. Si queremos, pues, o también 1 centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. Pero si queremos metros al cuadrado, pues simplemente le vamos aquí al cuadrado y aquí al cuadrado, mira así. Al cuadrado y todo eso también al cuadrado. Jalamos por aquí y viene siendo esto. A ver, 1 al cuadrado es igual a un esfuerzo sobrehumano hay que hacer para calcular eso, muy bien. 1 al cuadrado es igual a 1, muy bien. Centímetros al cuadrado es centímetros al cuadrado, eso sí, queda ahí. Bien, este es un cuadrado, me salió un poquito feo ese 2, pero ya. 10 a la menos 2 al cuadrado, muy bien, aquí tenemos que revisar leyes de exponentes. Este 10 lo voy a representar por una x, ¿ok? Y si este x está al cuadrado o cualquier, mejor en general lo vamos a ver. X a la b elevado por a viene siendo igual a x b por a. Y esto vamos a aplicar aquí. Entonces, 10 a la menos 2 al cuadrado, con paréntesis, ojo, con paréntesis, porque si está sin paréntesis, ahí sí se eleva, ya no se aplica esta ley, solo es con paréntesis. Mire el paréntesis, muy importante. Entonces, 2 por 2, todos sabemos, 4, muy bien. 10, no olvidemos el signo, menos 4. Menos 4, ¿qué? Metros, ¿verdad? Esa es su magnitud fundamental. Metros al cuadrado. Muy bien, entonces, 1 centímetro viene siendo igual, equivalente a 10 a la menos 2 metros. Y si lo queremos al cuadrado, le elevamos, o sea, al cubo, o sea, nano, micro, mili, centi, kilo, mega, giga. Así es como se va a hacer. Al cuadrado, así, lo vamos elevando. Y este vendría siendo su resultado. 1 centímetro al cuadrado es igual a 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ah, mira, justo aquí está. Justo aquí está. No me había dado cuenta. Aquí está, mira. Bien, entonces ahora sí pasemos a otras nociones previas antes de pasar a los ejercicios, que son propiedades de los análisis dimensional, que vamos a ir viendo. Muy bien, ahora vamos a ver un breve resumen de lo que hemos hecho hasta ahora sobre las magnitudes dimensionales y esas cosas, magnitudes que se pueden medir. Y vamos a ver un poquito más, que son por su naturaleza y por su origen y por su naturaleza. Por su origen hemos visto, hemos explicado, hemos hablado, pueden ser fundamentales o derivadas. Eso ya lo expliqué, ustedes ya saben, ya saben. Entonces, las fundamentales son aquellas que sirven para base. ¿Para base para qué? ¿Y de base para qué? Para formar las derivadas. Por ejemplo, la longitud es una unidad, es una magnitud, unidad de medida fundamental. Una magnitud fundamental. Aquí están las magnitudes derivadas, que derivan de las fundamentales. Muy bien, en fundamentales tenemos la longitud, que se representa con una m, se representa aquí en caso de magnitudes, pero en análisis dimensional no es así. Sí es en análisis dimensional se representa con una L, eso lo vamos a ver después. La masa se representa con
su unidad de medida son los kilogramos, se representa con una K y una G, las derivadas. Fuerza. La fuerza es masa por la aceleración. Sí, es masa por la aceleración. Normalmente, la fuerza normal, por ejemplo, la fuerza normal es igual a la masa en kilogramos por la aceleración de la gravedad. Aquí una G no se puede poner. Por la aceleración de la gravedad. Es kilogramos por la aceleración de la gravedad. Esa es la fuerza normal que hay. Muy bien. Siguiente. La velocidad. Es una magnitud derivada. ¿Derivan de quién? De las fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos metros sobre o por metros por segundo. La velocidad. Metros es fundamental. Y S de segundos también es fundamental, tiempo. Muy bien, aquí tenemos dos fundamentales que juntos hacen una derivada. Muy bien, esa es la velocidad. Pregunta. A ver. ¿Qué pregunta puedo hacer? Ya quedó claro las fundamentales y las derivadas. Entonces, ¿el trabajo será una unidad fundamental o derivada? Muy bien, veamos qué es el trabajo primero. El trabajo, que normalmente se representa con una W, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Fuerza por la distancia. A eso equivale el trabajo, es la fuerza por la distancia. ¿Y cuál será? Yo creo que es fundamental, ¿no? No, claro que no es fundamental. Es una derivada. Entonces, aprendan a diferenciar. Fundamentales, solamente formadas por uno, y derivadas, obviamente derivan, ¿no? Formadas por una, dos, no, por dos o más magnitudes. O también puede ser en este caso como por una misma nada más, como por ejemplo en el área, es metros por cuadrado. Aquí esto ya es derivado, porque no es solamente una sola magnitud, ya son 2, mira, está elevado al cuadrado. Muy bien, esas son por su origen y derivadas. Espero se haya entendido, un poquito aunque sea. Siguiente, tenemos las magnitudes por su naturaleza. ¿Cómo por su naturaleza? O sea, primero tenemos dos tipos, escalares y vectoriales. Mucho cuidado con esto, hay que aprender a diferenciarlos. Muy bien, sencillas diferencias. Las escalares se caracterizan porque tienen signo positivo o también negativo. En cambio, las vectoriales solo pueden ser positivas. Supongo, positivas. Fuerza positiva, positiva, positiva. Pero entre ellas sí se pueden restar. Se caracterizan por poder sumarse o restarse. Por ejemplo, miren aquí el caso con los kilogramos. 10 kilogramos menos 9 kilogramos es igual a 1 kilogramo. Matemática básica simple, ¿no? Este es su valor numérico, valor numérico, valor numérico. Este es su signo, en este caso es la diferencia, la resta. Y este de aquí es su unidad de medida. Unidad de medida. ¿Será derivada o fundamental? Podemos apreciar que es fundamental. Esto es masa, que se mide en kilogramos. Representación, una K y una G. Muy bien. Ahora, sí, los escalares solamente se representan por su unidad, por su valor numérico y por su unidad de medida. Unidad de medida. Su magnitud. Solamente tiene estas dos. Ahora vemos las vectoriales. Hay una cosa que los diferencia totalmente de las escalares. Las magnitudes vectoriales. Sí, las magnitudes vectoriales también pueden tener un valor numérico, por ejemplo la fuerza, puede ser 1 de fuerza, no sé, o de velocidad ya. 10 aquí metros por segundo. 10, ¿qué es? Pues su valor numérico. Y aquí está su valor numérico. Sí, igual que las escalares.
Segundo, tiene una unidad de medida. Claro que sí. Metros por segundo, su unidad de medida. Es derivada, por si acaso. Esta sí es derivada, en cambio esta es fundamental. Aquí está la diferencia, la más significativa, que es que tienen dirección. Como se puede apreciar aquí, las magnitudes vectoriales siempre tienen su dirección, su flechita, hacia dónde van, hacia dónde van. En este caso todos van hacia la derecha. Muy importante eso de la dirección, que son vectores. Y esto vendría siendo las escalares y las vectoriales. En resumen, las escalares se pueden sumar, restar y todo eso. También pueden ser derivadas o fundamentales. Tienen valor numérico, tienen unidad de medida. Y ahora las vectoriales. Pero las vectoriales tienen una cosa más, que es la dirección. Por ejemplo, esto es la dirección de la fuerza, hacia dónde se aplica la velocidad, hacia dónde se aplica la aceleración, hacia qué dirección se aplica. Eso vendría siendo las magnitudes dimensionales, que tenemos dos, por su origen y por su naturaleza. Por su origen tenemos dos, que es fundamentales, derivadas, y por su naturaleza, escalares y vectoriales. Muy bien, pasemos al siguiente punto de observación. Ahora sí, con las bases para resolver ejercicios, problemas de análisis dimensional. Esto es lo que estamos haciendo, es teoría, porque también vienen algunas preguntas de teoría, lo que vienen siendo exámenes, simulacros más que nada, de admisión. Es peculiar ver de este tipo análisis dimensional en exámenes de admisión. Aunque aquí aún no estamos haciendo análisis dimensional, solamente estamos dando las bases para adentrarnos más al análisis dimensional. Ahora sí, vayamos al siguiente punto. Muy bien, continuamos con lo que viene siendo análisis dimensional de las magnitudes, ya sean fundamentales o derivadas. Primero vamos a ver el análisis dimensional. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación de las magnitudes fundamentales, según o en el Sistema Internacional de Unidades, SIU. Es válido en todo el mundo. Donde tú vayas, siempre va a ser esto, siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Pero esas son unidades del Sistema Internacional. Sistema Internacional de Unidades, SIU. Muy bien. Fundamentales. Magnitud. Magnitudes fundamentales. Bien sabemos que son 7. Primero, con la longitud. Su ecuación dimensional es una L. La L de luna. Muy bien. Luego está el tiempo. ¿Qué es? Su ecuación dimensional es una T. Una T de totora, de toro, T de lo que ustedes quieran. La cosa es que es una T. T de tiempo. Claro, ustedes dirán, mira qué fácil. L y aquí una L, una T y una T, una M y una M. No siempre se guíen por eso, no siempre va a ser así. Su representación, su ecuación dimensional. No siempre va a ser así. Por ejemplo, la masa, miren, la masa es una M, claro que sí cumple. M y M. Pero en temperatura, aquí no puede ser una T. ¿Por qué? Porque la T ya está siendo usada por el tiempo. Entonces la temperatura, su ecuación dimensional, es una tita, ¿sí? Se conoce como tita. Yo le voy a decir tita porque sí lo conocen en geometría. Algunos le conocen como teta, pero yo le diré tita porque así es su nombre en inglés. En español ya sería teta, ¿no? Intensidad de corriente, representada por una I. ¿I de qué? I de imán, tal vez. Cantidad de corriente, representada por una N. ¿N de qué? De no, o de ninguno, o de nosotros, como sea. Intensidad luminosa, representada por una J, ¿sí? Muy bien, esas son las ecuaciones dimensional de las magnitudes fundamentales. No se olviden, este nombre de aquí que está aquí escrito, no lo he escrito por gusto, son fundamentales. Ya vimos por qué son magnitudes fundamentales. Estas son su ecuación dimensional. Mucha atención a esto. Apréndanse esto. Lo esencial son las fundamentales.
Las derivadas ya van derivando de las que son fundamentales. Muy importantes las fundamentales. Las derivadas pueden ir deduciéndolas ya. Así que, mucho ojo con esto. Apréndensela de pies a cabeza. Sueñen con esto, recen a esto, no sé qué harán, pero se la aprenden. Entonces, las derivadas. Muy bien. Ya vimos antes el área. ¿Qué es el área? Es 2 veces la longitud. Su ecuación dimensional viene siendo, entonces, una L y al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Pues porque, a ver dónde hay espacio. Aquí chiquitito. Porque son 2 veces la longitud. Entonces, L por L viene siendo igual a L cuadrado. No es 2L por si acaso, ¿eh? 2L no, esto no, 2L jamás. Se suma, esto es multiplicación. Muy bien, con esta breve explicación y aquí pequeñito, supongo que me habrán entendido. Esto por esto. Supongamos que son 2 plumones. Multiplicados sería este plumón, pero al cuadrado, 2 veces este plumón. Multiplicado. En cambio, si fuera suma, pues se suma, ¿no? 2 veces el plumón. En cambio, este es plumón, pero al cuadrado. Bien, esas son matemática básica, álgebra, nociones previas antes de entrar a lo que vienen a ser ecuaciones, polinomios y esas cosas. Pero aquí estamos en física, también se aplica todo. Estas son ciencias naturales, tienen que saber las nociones básicas. Volumen, representado por la ecuación dimensional L al cuadrado, como se puede ver ahí. ¿Por qué? Porque el volumen es 3 veces la longitud. Por ejemplo, si a un cubo le queremos sacar el volumen, a un cubo perfecto, entonces tenemos que L al cubo, ¿verdad? Lado al cubo. 3 veces multiplicado L. Y la densidad, muy bien sabemos, la densidad es masa sobre volumen. Volumen ya vimos que es L cubo. Y la masa, que aquí estamos viendo, se representa con una M. Entonces, su ecuación dimensional viene siendo densidad es masa sobre volumen. Muy bien. Y como es sobre volumen, aquí se me olvidó colocarle un menos. Porque... ¿Por qué? Miren, pues, a ver, aquí en esta esquinita va a ser. Como bien sabrán, esto de aquí, una A, también puede registrarse como 1 a la A sobre menos 1. Aquí tiene un 1 imaginariamente, siempre está elevado al 1. Muy bien. Aquí estamos haciendo lo mismo, pues, ¿no? Este subió aquí y se convirtió en positivo. En este caso, es masa sobre volumen. Volumen estaba en positivo, subió, pero ya en negativo, cambió de signo. Por eso menos 3. Se me olvidó colocarle, ahora me recordé cuando lo vi. Siempre hay que colocarle, muy importante. En lo que es ecuaciones dimensionales, análisis dimensional. Bien, continuemos con lo que viene siendo la velocidad. También pasa lo mismo. Siempre hay negativos. Menos 1, menos 2, menos 2, 3, menos 2, menos 3, menos 2 y así. ¿Por qué? Mira, la velocidad es longitud sobre, o sea, metros sobre tiempo. Metros por segundo, ¿no es? Metros por segundo es la velocidad. Bien, metros es con una M, aquí se está. Y la longitud, metros sobre tiempo, pues, ¿no? Segundo, que viene siendo una T. Y está dividiendo, entonces pasa sumando y por eso el menos 1. Espero estén entendiendo eso es álgebra. Un poquito de álgebra, un poquito nada más. Muy bien, la aceleración. La aceleración es lo mismo, pero al cuadrado. Sí, lo mismo que la velocidad, pero al cuadrado. La aceleración es metros, o sea, longitud por tiempo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Muy bien, la fuerza. La fuerza, sí, viene siendo la masa por la aceleración de la gravedad. Muy bien, aquí vemos que la masa representada con una M y la aceleración, ya la vimos, la fuerza normal, pues, ¿no? Ya la vimos, la aceleración aquí, LT a la menos 2. Entonces, lo mismo, ¿no? Solo que con una M. Y el trabajo, ¿qué es el trabajo? Eso es lo que muchos no hacen. Claro, el trabajo viene siendo la fuerza
multiplicado por la distancia. Ese es el trabajo que se va a hacer. La fuerza por la distancia, el trabajo que se va a hacer. Entonces, multiplicando L por L otra vez, vendría siendo lo mismo que está aquí, solamente que multiplicado por una L. Y multiplicando sería, pues, ¿no? M por L al cuadrado por T a la menos 2. La potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es el trabajo que hacemos en un determinado tiempo. Por eso, la potencia viene a ser trabajo sobre tiempo. Muy bien, el tiempo pasa hacia arriba con negativo, exponente negativo, y sería masa. Masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 3 es la potencia. Muy bien. Continuamos con la energía. Los que son observadores, así, se habrán dado cuenta que la energía tiene la misma ecuación dimensional que el trabajo. Y sí, son iguales en ecuaciones dimensionales, pero aplicadas en fórmulas ya más específicas para problemas, no viene siendo lo mismo. Pero en este tema que viene siendo ecuación dimensional, análisis dimensional, sí es lo mismo. La energía con la fuerza. Esto sí lo voy a resaltar un poquito, sí lo voy a unir. La fuerza, aquí, aquí son iguales, igual, muy bien. A ver, ahora, ¿qué sigue? Lean ahí, la presión. La presión, muy bien sabemos que es... La presión es fuerza que se aplica sobre un área. Muy bien, ¿dónde hemos visto la fuerza? Aquí está. Buscamos la fuerza, que es M por L por T a la menos 2. Muy bien, aquí está M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Muy bien, supongamos que esta es simplemente la fuerza. M por L por T a la menos 2. Este menos 1 ignórenlo. Muy bien. Entonces sabemos que la fuerza es esta, mira. Entonces se divide la fuerza. No, la presión viene a ser fuerza que se aplica sobre un área. La fuerza ya sabemos que su ecuación dimensional es esta. Entonces tenemos que dividirlo por el área. Entonces el área pasa arriba. Ya no es ya no está como divisor, sino como dividendo. Muy bien, pasa hacia arriba con signo negativo, pues no, restando el exponente. Entonces la presión viene a ser masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. Y así hay otras muchas más magnitudes. Estas son solo algunas de las magnitudes que he colocado, las más frecuentes, algunas un poco menos frecuentes, pero que tal vez te puedas topar. Por ejemplo, el impulso es una magnitud derivada. También estamos en derivadas, no se olviden. Fundamentales ya no, estas son fundamentales, representadas por una sola letra. Cambio, derivadas, un tipo de letra, pero elevado por un exponente mayor a 1, o por otras más magnitudes, M, L, T, S, J hasta la Z, hasta donde quieras. El impulso viene siendo masa por longitud sobre el tiempo, o sea, por el tiempo. Por T a la menos 1, entonces. Y la frecuencia, ahí vemos que es T a la menos 1, o sea, 1 sobre el tiempo, esa es la frecuencia. La carga eléctrica es ese payasito que da miedo. Aquí se representa con un IT. Vemos que intensidad de corriente y T de tiempo. Bien. Y una T, se viene siendo IT, la carga eléctrica. Que ya vimos que se representa... así, su símbolo en sistema internacional es una C, ¿no? Una coulomb. Sí, esa es su unidad de medida, coulomb. En este caso, en análisis dimensional, representado con IT, una I y una T. El calor, vemos que es masa por longitud al cuadrado por T a la menos 2. La velocidad angular es tiempo a la menos 1. El periodo, simplemente tiempo. ¿Ven? Tiempo, lo mismo. Esta sí es derivada, no es fundamental. Porque el periodo y el tiempo se van a diferenciar en otros temas. Pero aquí se representan ecuacionalmente iguales. ¿Ok?
Claro. Y el caudal es longitud al cubo por t a la menos 1. Bien. Ahora, aquí un breve paréntesis, ¿no? La ecuación dimensional se representa, sí o sí se representa con corchetes. Si quieres hacer tu ecuación dimensional, lo representas con estos corchetes. Muy importante colocar corchetes, no te vayas a olvidar, ¿eh? Ahí sí, que Diosito te perdone, yo no te perdono. Bien, análisis dimensional de F. ¿Qué es F? Pues en este caso es la fuerza, lo he colocado como una fuerza. Bien, F fuerza. No siempre va a estar representada la fuerza por F. En los problemas, una vez me topé con que a la fuerza lo representaban por otra letra, ya puede ser una S, pero en el problema mismo te dicen, esta S simboliza la fuerza, ya tú vas a saber, pero no siempre va a venir F de fuerza, no, claro que no. Muy bien, análisis dimensional, corchetes, muy importante, corchetes, no te olvides los corchetes, muy importantes. Olvídate hasta de dormir, pero menos de los corchetes, no te olvides de los corchetes. Claro, análisis dimensional de la fuerza es igual a, aquí ya lo vimos, la fuerza. La fuerza es masa por la aceleración de la gravedad, que viene siendo masa, o sea, m por L por t a la menos 2. Claro que sí. Bien, esto viene siendo todo lo que son ecuación dimensional, que viene siendo teoría, fundamentos de ecuación dimensional. Fundamentales y derivadas. Principalmente, apréndanse la ecuación dimensional de las fundamentales, porque de las fundamentales vienen las derivadas, que derivan pues de las fundamentales. Las fundamentales son base, apréndanse eso, base. L, T, M, tita, I, N y J. Eso es todo. Aquí derivan. Pasamos al siguiente, ahora sí. Creo que este sí es penúltimo énfasis o punto a revisar para pasar ahora sí a los problemas de análisis dimensional. Muy bien. Muy bien, ahora empezamos con las reglas para las ecuaciones dimensionales. Son 4 las reglas para las ecuaciones dimensionales. En esta oportunidad, en esta pizarrita, solamente me alcanzaron a escribir 2. En la siguiente pizarra que voy a escribir las siguientes 2 reglitas. Bueno, la primera regla es que los principios, las leyes de adición y sustracción no se aplican a las ecuaciones dimensionales, no se aplican. No se aplican. Énfasis en este no. No se aplica. Y bien subrayadito, ¿eh? Muy bien. ¿Lo ven? No se aplica. No. Por ejemplo, si vemos en una ecuación dimensional L, T a la menos 1 más L, vemos aquí, igual a LT M a la 2 al cuadrado, vemos que no se cumple. Es más, ni siquiera este término no aparece. ¿Por qué? Porque no, así no funciona la adición y sustracción en análisis dimensional, en ecuaciones de análisis dimensional. No funciona la suma ni la resta. Aquí también en el ejemplo B vemos que LT a la menos 2 menos LT a la menos 2 es igual a LT a la menos 2. Que eso sería en matemática básica simple, con números enteros naturales, esto no se cumple. Pero en ecuación dimensional no se cumple esto, la resta ni la suma. Claro que no es igual. Esto vendría siendo igual a 0 si es que se cumplieran las leyes de adición y sustracción. Pero en este caso no se cumple. Entonces no es igual a 0. Muy bien. No se cumple la suma ni la resta. Esto que quede bien claro. No sé qué harán. Lo anotan, hacen una Biblia. No sé qué harán. Pero esto se lo memorizan. Se lo aprenden. No funciona la adición ni la sustracción. Segunda regla para las ecuaciones dimensionales. Las leyes de la multiplicación y la división sí son aplicables a ecuaciones dimensionales. Sí son aplicables. Eso repite hasta que se te quede en tu cabeza. Muy bien. Ejemplo A y único ejemplo que hay.
Bien, LT a la menos 1 sobre o entre, como quieras decirle, sobre LT a la menos 2. Bien, por este principio de aquí, que hay aquí, mira, a ver, ¿cuál es la regla? Así, álgebra. A es igual a 1. A la menos 1. Bien, lo mismo pasa aquí. Esto que está abajo pasó hacia arriba, pero con positivo. Este se invierten los signos. Aquí está un positivo, entonces sube como negativo. Mira, aquí está, ¿ves? Y este de aquí que está negativo, sube aquí como positivo. Y los de arriba se mantienen su signo. Muy bien, entonces restando sería así. Y más 1. Esto ya no se coloca, pero tú intuitivamente ya lo sabes. Yo lo coloco por cuestiones didácticas de aprendizaje. Entonces, si se multiplican, se suman, ¿verdad? En este caso sería más menos 1, 0, 0. L a la 0 es 1. Mejor no se coloca. Entonces, digamos, chao, chao. Y ahora esto también sería menos 1 más 2. Esto viene siendo igual a 1. Entonces, tu chao, chao y tu chao. Queda nada más la t. O t a la menos 1. No, t a la menos 1 digo. T elevado a la 1. También le podemos decir chao, ya que esto se intuye. Entonces queda t. No sé si quedó claro lo que es las leyes de la multiplicación y división aplicables a las ecuaciones dimensionales, que esto va a ser muy utilizado, así que mucha atención. Muy bien, otro ejemplo para ver si entendieron o no. Muy bien, otro ejemplo para ver si entendiste o no. Sí, seguro, yo sé que sí entendiste. Ahora vamos a ver. Vamos a colocar aquí. A ver, otro ejemplo de multiplicación, por ejemplo. Multiplicación y división. Aquí una L, aquí otra L, por una T, por una T a la menos 1, por M, y otra vez por M, y otra vez por M. Y aquí una L a la menos 1, por una L a la menos 3. Y entonces, primero efectuamos L a la menos 1 más menos 3 por su L, sería L menos 4, ¿verdad? Menos por menos, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Entonces, L aquí, L más L, o sea, L por L, L cuadrado por T menos T. Estas se cancelan, T, y este es su anti, se cancelan, este es su enemigo, entonces se van. Estos en cambio se suman, se multiplican, ¿verdad? M, se suman los exponentes se suman, no las M, los exponentes. Sería M cubito, ¿verdad? Entonces, esto, una flechita más, ¿cómo va a pasar? Muy bien, entonces, por esta ley de aquí, del álgebra, esto pasa hacia arriba, como positivo, ya pasa como positivo. Entonces, sumándose con este 2, 4 más 2 sería L sobre L sextos, L elevado a la 6, por M al cubo. Oye, esta sería nuestra respuesta final del análisis dimensional aplicando ley de multiplicación y división. Muy fácil, ¿verdad? Espero haya quedado claro esta parte. Sí, fácil. Si hay dudas, ya saben, pregunten nomás. Y material didáctico, si quieren que les pase, también puedo pasarles. Claro, a borrar esto, borrando. Material didáctico, o sea, para que aprendan multiplicación, división en ecuación dimensional. También sumas y restas que no se aplican, no apliquen sumas y restas, pobre que sumen. Se suman los exponentes, o sea, leyes de multiplicación y división, se restan también.
Muy bien, continuando con la tercera regla para ecuaciones dimensionales. Tenemos la tercera regla. Se aplica que en la ecuación dimensional de un número es la unidad. O sea, toda ecuación dimensional de un número es la unidad, es equivalente a 1. También aplica para constantes matemáticas y números. Por ejemplo, análisis dimensional de coseno de 45. Sí, se ve complicado, pero eso es 1. ¿Por qué? Porque es una razón trigonométrica. Razones trigonométricas también. En análisis dimensional, sea el ángulo que sea, 45, 90, 18, 14, 53, 57, coseno, seno, cateto, como sea, cosecante, cualquier razón que tú quieras, su análisis dimensional va a ser igual a 1. Muy bien, ¿verdad? Sí, punto para análisis dimensional. Logaritmo de un número. ¿Quién sabe logaritmos? Yo, por ejemplo, no sé logaritmos, estoy en proceso de aprendizaje aún. Logaritmos, soy malazo en logaritmos. Logaritmo de b. No se asusten, para los que no saben. Logaritmo de cualquier número, como b es un valor numérico, ¿qué dijimos? La ecuación dimensional de un número es la unidad. Mi logaritmo de b sería pues igual a 1. Logaritmo también aplica para logaritmos naturales. Logaritmo natural de a o de b, de z, de cualquier número, no importa, siempre va a ser 1. Bien claro que les queda. A ver, y elevado al exponente x. X, ¿qué sería? ¿Será 10.000, 100.000? Sea cual sea el número, siempre va a ser igual a 1. Solo el exponente, ¿ah? Esto no. La y déjala tranquila. La y de yo déjala tranquila. El exponente es 1. Siempre 1. Cualquier número que sea, 1. Análisis dimensional. Muy bien. Pi. Pi en análisis dimensional. Se ve complicado. Muy bien. Pero la sorpresa, sí. Pi es un número, ¿verdad? Es una constante. Todos sabemos que es 3,14 y 16 no sé qué más. Bueno, no tenemos que saber todo eso porque siempre va a ser igual a 1. Muy bien, análisis dimensional de pi es igual a 1. Ahora, la raíz de un número. Esto igual va a ser un número. ¿Cuánto será? 2, y algo, ¿no? 2,14 tal vez. Bueno, no tenemos que saber. Es igual a 1. Y análisis dimensional de otro número, 80. Análisis dimensional de 90, de 100, de 1000, 1.000.000, el número que tú quieras. Siempre va a ser igual a 1. Y a ver, otras constantes, razones, ángulos también. Para ángulos también funcionan. Pi radianes. Uy, complicado. Análisis dimensional. Es igual a 1. ¿Ves? Qué sencillo, ¿verdad? Y análisis dimensional de 40. Análisis dimensional de 40 grados. ¿Cuál será la respuesta? No me digas. No me digas, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, no? Nadie sabe. Bueno, es igual a 1. Sí. La ecuación dimensional de un número es la unidad. Constantes matemáticas también. Claro que sí. Se aplican las razones trigonométricas, logaritmos, exponentes, ¿ah? No el exponente. Muy bien. También aplica para constantes, como son pi, o también para raíces, raíz de 5, también para números naturales, enteros, o cualquier otro número. Por ejemplo, análisis dimensional. No se olviden de los corchetes, muy importantes los corchetes. Significa análisis dimensional. Análisis dimensional de 80 es igual a 1. Muy bien. Y ahora, también aplica para la geometría, constantes geométricas. Por ejemplo, pi radianes en análisis dimensional es igual a 1. 40 grados, análisis dimensional de 40 grados, 1. Logaritmo natural de cualquier número, sea a, 1, no importa qué número sea este. 2 menos 2, como sea, no interesa, va a ser igual a 1. Y esta es la tercera regla para resolver análisis dimensional. Esta regla muy bonita que te va a ayudar a resolver estos problemas. Muy bien, sigamos con la regla número 4. Muy bien, continuamos con la cuarta regla que viene siendo el principio de homogeneidad.
¿En qué consiste este principio de homogeneidad? Que es la cuarta regla para resolver, cuarta y última regla para resolver ecuaciones dimensionales. Análisis dimensional. Muy bien. Consiste en que estas magnitudes A, B, C, D sumadas iguales a E, o no sé, como sea, también puede ser resta, suma y resta, como sea, no importa. Sea suma o sea resta, se va a cumplir que todas en análisis dimensional son iguales. Por eso se dice que son homogéneas, principio de homogeneidad. Todas estas magnitudes entre sí son iguales. Esta es igual a esta, esta es igual a esta, esta es igual a esta, esta es igual a esta y esta es igual a esta. Todas son iguales. En esto consiste el principio de homogeneidad, que todas son iguales. Por ejemplo, si te dicen, si la ecuación es dimensionalmente correcta, aquí sí un énfasis, dimensionalmente correcta. Subraya, dimensionalmente correcta. Solo si es dimensionalmente correcta, se cumplirá que estas de aquí, estas magnitudes, son iguales. A es igual a B, A es igual a C, B es igual a C, todas son iguales entre sí. Muy bien. Y el análisis dimensional se usa para comprobar la veracidad de las fórmulas. Por ejemplo, esta fórmula de aquí es correcta, es dimensionalmente correcta. Todos sabemos la fórmula de física MRU, por ejemplo, distancia es igual a velocidad por tiempo. Bien, vamos a verificar la veracidad de esta fórmula. Nos tiene que salir igual, porque ya sabes que sea multiplicación también o división, multiplicación, división, suma o resta, se cumple el principio de homogeneidad. Ah, sí, pero solo son homogéneas si es que es suma o es resta. En cambio, si es que es multiplicación o división, se cumple normal la segunda ley, la segunda regla para resolver ecuaciones dimensionales. Por ejemplo, aquí no se iguala, sino que se multiplica. Muy bien. El análisis dimensional se usa para verificar si las fórmulas están correctas o no, para verificar la veracidad de las fórmulas. Por ejemplo, todos conocemos esta que es la de MRU, ¿verdad? MRU. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Muy bien, vamos a verificar que esta fórmula sí es dimensionalmente correcta. Nos tienen que quedar las mismas magnitudes en ambos lados, son iguales. Muy bien, distancia que es representada por una L. La distancia es una longitud. Entonces una L es igual a velocidad. La velocidad es igual a metros por segundo. Metros es una longitud. Entonces sería L sobre por, o sea, por metros por segundo, ¿verdad? Metros por segundo. Entonces una S de tiempo. En este caso es una T, porque la T representa el tiempo en análisis dimensional. Y aquí está una multiplicación. Esto no va a ser homogeneidad aquí. Aquí sí no va a ser igual. No, esto no. No va a ser igual. Sino que aquí se cumple la segunda regla, que la multiplicación y la división, leyes, ¿verdad? Entonces se multiplica. T de tiempo, entonces otra vez otra T. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que esta T y esta T están dividiendo, entonces, chao. ¿Qué nos queda? Nos queda que la L es igual a la L. Entonces, esto de aquí sí es dimensionalmente correcto. Muy bien. A veces puede aparecer también que la ecuación no es dimensionalmente correcta, pero eso ya son para problemas, para despejar y hallar el valor de una variable. En este caso, variables no hay. Este es dimensionalmente correcto. Es una ecuación de equidad. Son equivalentes, son iguales. Muy bien, esta es la cuarta y última regla para resolver problemas de ecuación dimensional.
Ahora sí podemos pasar ya a los problemas. Unos 5 o 4 problemas y suficiente. Muy bien, y para finalizar vamos a resolver estos 4 problemitas de aquí que están variados con las distintas leyes que se plantean, que se proponen para resolver las ecuaciones dimensionales. Muy bien, aquí nos pide determinar la ecuación dimensional de y, la y de yo-yo. Sí, y es igual a por b. Muy bien. Nos dice que esta y es igual a por b. Dato del problema, también nos dice que a es igual al área y b es igual a volumen. Entonces, recordamos, ¿qué es el área en ecuación dimensional? El área es 2 veces multiplicado L por L, o sea, L al cuadrado. L al cuadrado. Por, no se iguala, sino que se multiplica. Segunda ley, no segunda ley, segunda regla para resolver ecuaciones dimensionales. No se iguala, no es principio de homogeneidad. Muy bien. Ahora la B nos dice que es volumen. ¿Qué es volumen? Volumen es lado al cubo, ¿verdad? Lado al cubo. Nos pide multiplicar. Bien, por si no saben, x al cuadrado por x al cuadrado viene siendo igual a x, 2 más 2. Esto sería igual a x, 4. Se aplica lo mismo aquí. Se aplica lo mismo aquí. L al cuadrado por L al cubo viene siendo igual a L quintos. Y esta es la respuesta. Determinar la ecuación dimensional de Y. Muy bien, Y es igual a L quintos. Esta es la respuesta. Aquí 3 puntitos de entonces. Muy bien, aquí nos pide determinarle la dimensión de X. Aquí está X. Nos pide determinar la dimensión de X en la siguiente ecuación. Siendo, muy bien, ecuación dimensional a todo, ecuación dimensional. A ver, la ecuación dimensional. A todo, ecuación dimensional. Ecuación dimensional, ecuación dimensional, ecuación dimensional, ecuación dimensional, ecuación dimensional. Poner los corchetes es lo ideal para resolver las ecuaciones dimensionales, pero si tú ya tuviste mucha práctica, puedes dejar de poner los corchetes. Muy bien, entonces, X vendría siendo igual a... ¿Cuál es el análisis dimensional de un número? 1, ¿verdad? 1 por... dato del problema, nos dice que M es igual a masa y la G es igual a aceleración. Masa es M. Muy bien. Análisis dimensional de esta M pequeñita es M. Por la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Aceleración es metros por segundo al cuadrado. Y subiendo pasa con signo negativo, exponente negativo. Muy bien. Longitud por tiempo a la menos 2. Muy bien. ¿Cuál será el análisis dimensional de esta razón trigonométrica seno de 20 grados? Según la tercera ley, tercera regla para resolver operaciones de ecuación dimensional, todas las razones trigonométricas son equivalentes a 1. Bien, entonces los unos no sirven. M por 1 es igual a M. LT a la menos 2 por 1 es igual a LT a la menos 2. Bien, entonces sumado todo esto sería igual a MLT a la menos 2. Y esta es la ecuación dimensional de X. Ecuación dimensional de X es LT a la menos 2. Y esta es la respuesta. Muy bien. Sigamos con la pregunta 3. Si la ecuación dimensional es correcta, A es igual a 4pi por R elevado a la X. Nos pide hallar X. Muy bien. Donde A es igual a área.
Esa es una longitud. Longitud al cuadrado. L al cuadrado. Aquí es igual. Muy bien. Primero tenemos que hacer el análisis dimensional. Tenemos que colocar esos corchetes. Yo no lo coloqué porque ya la costumbre. A ver, análisis. De R no. De esta X sí. De la R no, ¿por qué? Porque nos dice que la R es radio. Muy bien. A la R también. Análisis dimensional de R. R es radio. ¿Radio qué es? Radio es una longitud. La longitud representada por una L, ¿verdad? 4pi, bueno, eso en análisis dimensional es igual a 1. Todas las constantes, ya sea pi, constantes geométricas, ya sea 4 o 4pi también, cualquier número el que sea, en análisis dimensional siempre va a ser igual a 1, a la unidad. Regla número 3, recordando. Muy bien, entonces, R dice que es radio, radio es una longitud, entonces viene siendo equivalente a L. Análisis dimensional de X viene siendo igual a la unidad, pero a la X sí no le vamos a aplicar análisis dimensional. Así, lo que vamos a hacer es esta reglita de las ecuaciones. Muy bien. Sí, también se aplica análisis dimensional a la X, pero no se puede resolver porque X es una variable y es exponente también. Vamos a igualar X aquí, este es igual a 2 y esto viene siendo igual a X igual a B, esto vendría siendo al final a 2 es igual a B. Bases iguales, exponentes iguales. Bases iguales, exponentes iguales. Muy bien. Entonces, 1 por L viene siendo igual, pues, L cuadrado por L, aquí es una X, me olvidé del X. Muy bien. La X ahí. Bien. Bases iguales, exponentes iguales. Bases iguales, exponentes iguales. Entonces, en conclusión, 2 viene siendo igual a X es igual a 2. Y esta vendría siendo la respuesta. X es igual a 2. ¿Entendido? Muy bien. Ahora el problema número 4. Espero se esté entendiendo hasta ahora. Muy bien. Si la ecuación dimensional D por n elevado al seno de 30 grados es igual a P, es dimensionalmente correcta. Ojito con eso, es dimensionalmente correcta. O sea que sí se cumple el principio de homogeneidad en estos casos. Que esto de aquí va a ser igual a esto. Todo esto de aquí va a ser igual a esto. Muy bien. Es dimensionalmente correcta. Determinar las dimensiones de n. Muy bien. Teniendo en cuenta que D, esta D minúscula, es igual a densidad. Y esta P mayúscula, es igual a presión. Muy bien. Nos dice que la D minúscula es igual a la densidad. La densidad, recordemos, ¿a qué es igual la densidad? La densidad es igual a masa sobre volumen. Expresado en ecuación dimensional, según esta tablita anterior, es esta, ¿verdad? Simplemente tienes que saber la ecuación dimensional de las magnitudes fundamentales y de ahí te vas a dar cuenta tú mismo. La densidad es igual a masa sobre volumen. Volumen es L al cubo. Muy bien. Por N dice. Muy bien. Se sobreentiende que esto ya le hemos colocado los corchetes, ¿verdad? Así. No lo coloqué porque esto ya es... Normalmente ya no se hace cuando uno hace estas cosas, pero es lo ideal, es lo correcto. Correctamente sí se escriben los corchetes, pero en mi caso los estoy obviando algunas veces. Tanta práctica ya hace eso. Entonces, esto es igual a la densidad. Muy bien, ya está la densidad. N, dice por N, pues no. N. Seno de 30 grados en ecuación, en análisis dimensional, ecuación dimensional, es igual a 1, ¿verdad? Que ya ni siquiera deberíamos escribirlo, pero ahí lo escribo. Es igual a P.
P es presión. Recordemos, ¿qué es presión? Presión es fuerza sobre un área. La fuerza sobre un área. Fuerza sobre un área. Fuerza sobre un área. ¿Y qué es la fuerza? Fuerza sobre un área. La fuerza es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Por la aceleración de la gravedad. LT a la menos 2. Y esto es fuerza sobre un área. Área es L al cuadrado. Esto de aquí pasa arriba sumando y restando con exponente negativo. Los dos se suman y al final obtendremos esto. M es igual a L menos 1 por T a la menos 2. Muy bien, ya que ya hicimos su análisis, vamos a borrar esto. Borrando, ya no te necesitamos. Chao. Entonces, la presión es igual a M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Entonces, como en las ecuaciones, vamos a usar la segunda regla en ecuaciones dimensionales, que viene siendo que la multiplicación y la división sí se cumplen en las ecuaciones dimensionales, más no la resta y la suma, recordando. Entonces esto pasa aquí pasa dividiendo. Muy bien, esa flechita ya la puedo eliminar solamente para que sepan qué estoy haciendo. Entonces, n es igual a m L menos 1 por T a la menos 2 sobre m L al cubito. Muy bien. Entonces simplificamos. Vamos a sacar el resultado de una vez. N viene siendo igual a M y M se van, están dividiendo. Chao. L pasa ahí, como restando también, pasa restando. Hacia arriba pasa restando. Y signos iguales se suman. Menos o menos es más. Menos se suman, ¿verdad? L a la menos 4. Y este T a la menos 2 nadie lo toca. Es el protegido. Ajá. A la menos 2. Tres puntitos de que esto es un entonces. Este vendría siendo las dimensiones de n. N es igual a L a la menos 4 por T a la menos 2. Y esto es dimensionalmente correcto, ya que si reemplazamos la n aquí, si se cumple el principio de homogeneidad, se van simplificando y se cumple que esto es igual a esto. Ustedes ya pueden ir reemplazándolo, yo ahorita no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Sí lo voy a hacer, ¿eh? Para que vean que sí cumple. Voy a borrar esto primero. Muy bien, no me había dado cuenta que se había cortado el video mientras estaba grabando. Y aquí vean que sí reemplacé estas cosas. Y vean que sí es dimensionalmente correcto. Aquí vemos análisis dimensional de n, porque vimos que aquí lo hemos reemplazado. Aquí, ml al cubo por n es igual a m por l a la menos 1 por t a la menos 2. Vemos que sí es igual. Análisis dimensional de n. Ya sabemos cuáles son las dimensiones de n. Es l a la menos 4 por t a la menos 2. Reemplazando nos tiene que salir esto y esto completamente iguales, para ver que sí es dimensionalmente correcto y homogéneo. Entonces, reemplazando la n, aquí sería, esto es lo mismo, nomás se copia ese bajito, esto también se copia ese bajito porque tenemos que igualarlo, y n es igual a lt menos 4, se reemplaza y luego se opera. Esto aquí nomás lo bajamos, vemos que sí lleva cumpliendo. Vamos a ver aquí, L a la menos 4 por L a la 3 es igual a L a la menos 1. Y este M baja aquí, tampoco nadie lo toca. Vemos que sí es dimensionalmente correcto. Muy bien, entonces con estas nociones previas, básicas y sencillas del análisis dimensional, ya podrás ir resolviendo todos los que son los problemas planteados de análisis dimensional. Y estaré pasando también material académico sobre problemas de análisis dimensional, para que vayan practicando estas cosas, a ver si qué tanto aprendieron.